Buenas tardes, amigos de RPP. Les saluda Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía, y esta es una nueva edición de los Viernes Económicos. Hoy se anunció el primer caso de coronavirus en el Perú, y esto no es solo un riesgo para la salud de las personas que tienen enfermedades ya existentes o con bajas defensas, sino también podría afectar al bolsillo de los consumidores. ¿De qué manera? Para hablar de eso nos va a acompañar el economista Enrique Díaz. Bienvenido, Enrique. Gracias por la invitación. Buenas tardes, comencemos. Primero, desde hace algún tiempo se estaba hablando del impacto que podía tener el coronavirus en la economía del Perú. ¿De cuánto era antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus? No, yo creo que el primer caso no va a cambiar un poquito el tema todavía, porque estamos en los albores recién de los efectos. El efecto principal ha sido en China, todos lo sabemos. De los casi 100.000 casos que hay, 80.000 son en China, y hay una concentración fuerte en Italia, Irán y Corea del Sur, ¿no? Todavía los casos como Perú son esporádicos. Lo que quiero decir con esto es que el impacto se va a ir dando gradualmente en los otros países. Hace no mucho, hace 1 o 2 días había una discusión de ese tipo, la ministra salió a decir que el impacto todavía es marginal, no se puede avisorar, y yo creo eso. Es decir, todavía es muy temprano para medir el efecto final. Te lo grafico de esta manera. Empresas importantes a nivel mundial, Goldman Sachs, por ejemplo, califica que en el mundo, estamos viendo 2 cálculos, ¿no? Que puede impactar del escenario más básico, 0,5% del PBI general hasta 1,5% del PBI general, en el mundo, ¿ya? Entonces tratar de interpretar qué significa eso para Perú. Entonces, eso va a ir decantando, ¿no? En Perú probablemente el efecto sea mucho más marginal. ¿Va a haber impacto? Sí va a haber impacto. Ahora la pregunta quizás más importante es cómo es que se transmite esto. China es el principal ente comercial del mundo, ¿no es cierto? El primer país. No es el principal a nivel de PBI, pero sí es el principal a nivel comercial. Quiere decir que es el más exporta-importa. Entonces, por ejemplo, un caso gráfico en el caso de Perú es minería, ¿no? El cobre. Minería, el cobre directamente, y van a empezar con los otros minerales. Agroindustria, ¿no? O la provisión de insumos para algunas manufacturas que tiene Perú, ¿no? En la medida que esto se vaya generando, lo que va a significar es que de repente cierta actividad económica de Perú se va disminuyendo. Eso significa menor generación de ingresos, tal vez un poco menos de empleos, pero eso se va dando en el tiempo. En este minuto todavía es muy prematuro porque se está concentrando el efecto en China y sus alrededores, digamos, ¿no? En caso esto se comenzara a agravar, salieran más casos, Perú se convirtiera en uno de los lugares con un índice promedio de contagios de coronavirus, ¿qué sectores o qué negocios afectaría? A ver, turismo, definitivamente, porque le ha pasado a China, le ha pasado a los países que inmediatamente han sido impactados, Italia, uno son ellos, por ejemplo. Inmediatamente lo que va a pasar es hay una parálisis en ciertas partes. La gente ya no quiere viajar a donde tú estás. Eso afecta al turismo, afecta a la aviación, afecta a todos los negocios conexos. Por ejemplo, acuérdate que mucho de nuestro turismo tiene que ver con gastronomía, ¿no? Entonces, eso directamente. Después va a haber mucha más reticencia a ciertos productos que nosotros exportamos. Probablemente podría haber efectos de mayor control, mayor medidas en nuestras agroexportaciones, ¿no? Entonces va a haber a través de estos sectores gradualmente, ojalá no pase, obviamente es un escenario que tú estás planteando, pero invoquemos a que esto sea muy acotado, ¿no? Ahorita todo estaría entonces tranquilo, normal. Sí, absolutamente. Más debemos preocuparnos 2 cosas, ¿no? Yo creo que hay que informarse, ¿no? La gente tiene que saber exactamente en qué consiste, cuáles son los síntomas, cómo hay que prevenirlo, sobre todo, ¿no? Todo eso hay que escuchar bien y no hay que magnificar. O sea, yo por ejemplo te doy el siguiente gráfico, ¿no? Hay efectivamente 100.000 infectados en el mundo, ¿no? Pero la tasa, digamos de fatalidad, como le llaman, es mínima. Es 3%. Hay de esos 80.000 en China, 54.000 se han recuperado. O sea, hay que mirar un poquito el panorama completo, y yo creo que la gente debe guardar la calma y esperar. El propio, me imagino que el gobierno también va a ver qué otras medidas toma para que esto no se expanda, ¿no? Y no tenga efectos más nocivos, ¿no? Claro, respecto, yendo al bolsillo de los consumidores, ¿qué productos en primera necesidad podrían subir? ¿Cómo podría afectarles? A ver, está viendo ahorita, por ejemplo, un efecto inmediato que creo que tiene mucho de especulativo, pero lamentablemente está sucediendo, se ha levantado el tipo de cambio, ¿no?
todo lo que signifique productos importados, evidentemente va a haber un efecto, ¿no? Se va a encarecer un poco a medida que si este dólar, digamos, se resiste a bajar un tiempito, ¿no? Después, todo lo que signifique insumos que tengan conexión o consumo, productos de consumo o insumos que te vengan, por ejemplo, directamente de China, claramente, ¿no? Hay productos que necesitan algún insumo que para producirse requieren traerlo de China. O si hemos estado, mucha gente ha estado comprando cosas más baratas en China, ¿no es cierto? Ropas, artefactos, etcétera. Probablemente eso ya tenga algunas limitantes, ¿no? Ya habíamos empezado a disfrutar de tener acceso a cosas más baratas, eso se va a ver un poco limitado mientras dure todo este fenómeno, ¿no? Incluso decían que productos de mesa redonda, de las Malvinas, podrían tener alguna complicación porque sus productos son traídos de China. Por el flujo, que puede no ser tan fluido, o porque puede de alguna forma encarecerse este tipo de cosas, porque de repente ya la movilización va a ser un poquito más restringida, ¿no? Claro. Habíamos hablado del tipo de cambio. Sí. ¿Cuál sería el problema con esto del tipo de cambio directamente en el bolsillo de la gente? Bueno, hay que ver, digamos, depende de dónde, mucha gente depende de dónde compres, ¿no? Pero hay productos que son importados, ¿no es cierto? Hay de repente parte de tu canasta alimenticia que sí son productos importados, habría que verlos, pero esos de ahí inmediatamente pueden tener un efecto hacia arriba, ¿no? Incluso hay que ver también qué pasa con los productos que tú también exportas, ¿no? Porque los productos que exportas también van a ver un poquito afectados y que a veces los consumes internamente también. Pero yo creo que hay que ver eso, ¿no? Cuál está vinculado al dólar en los precios que tienen la canasta de consumo, ¿no? También los préstamos que hacen en dólares. En la parte financiera, la primera recomendación, siempre hay que recordar esto, la gente es preferible que maneje la moneda con cual genera sus ingresos, ¿no? Siempre, si tú ganas soles, trata de manejar todas tus finanzas en soles, ¿no? Si tienes dólares está bien, o sea, no hay problema porque el dólar que ganas lo puedes utilizar en deudas, ¿no? Pero más bien si tienes este descalce y te has endeudado en dólares, pero tú solo ganas soles, la recomendación siempre es mejor convierte ese préstamo en dólares a soles, ¿no? Y los bancos están llanos a hacer este tipo de cosas para que no tenga este tipo de sobresaltos, ¿no? Porque en pocos días hemos visto cómo el dólar ha saltado. ¿Puede saltar? Sí, eventualmente puede saltar, pero no hay que preocuparnos tanto si salta o no salta, sino si es perdurable ese efecto. Claro. Yo creo que lo que está pasando ahora tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre la estoy inyectando ahí. Cuando se despeje la cosa, por ejemplo, la pregunta de tu mesa, si esto tiene o no impacto en la economía. Si descubrimos que el impacto de la economía es más ralo, más bajo, probablemente ese tipo de cambio va a retroceder, ¿ya? Y es lo más probable que creo que va a pasar. ¿Cuánto se va a demorar? Es bien difícil saberlo, pero yo creo que ahora está un poquito inyectado de este tipo de incertidumbre, ¿no? Habíamos hablado del impacto que tenía en las empresas, en los grandes sectores, pero ¿tendría algún problema con las empresas pequeñas esto del coronavirus? ¿Generaría algún inconveniente? Bueno, tú has citado los casos de gente que trae claro, importaciones, Malvinas, directamente los va a afectar. En la medida que yo tenga ese tipo de cosas, ¿no? Que yo traiga productos del extranjero, yo voy a tener más limitaciones, ¿no? Claramente. Pero acuérdate, regresando también, hay que ver pues cuánto este movimiento de turismo también nos va a afectar indirectamente, el tema de la gastronomía, ¿no? La gente que circula en las ciudades, digamos, donde hay más turismo, etcétera, ahí puede haber un impacto, ¿no? Ahora, hace un rato hicieron reportes acerca de los precios de las mascarillas, que han subido bastante. ¿Hasta cuánto podría subir un producto tan sencillo que no era tan usado al momento? Bueno, a la hora que la gente compra va en realidad a pagar el sobreprecio que sea, pensando que esa es la solución. Evidentemente no necesariamente es la solución. La noticia en contrapeso a eso es que China, curiosamente China es el mayor productor de mascarillas del mundo, y siempre lo ha sido, ahora va a ser más todavía porque ha dedicado líneas especiales de producción a esto, y hay en curso toda una producción masiva que probablemente cuando ya se distribuya a nivel mundial va a hacer que el precio de la mascarilla no se dispare tanto, ¿no? Ahora, habría que estar atentos, no hay que pagar sobreprecio necesariamente, ¿no? No hay que salir de lo racional en este tipo de cosas, ¿no? Y bien, para finalizar, ¿qué recomendaciones económicas les daría a los peruanos en estos momentos de tanta tensión, de tanta incertidumbre?
Sí, la recomendación número uno es informarse. Yo creo que el tema, si lo mira uno fríamente, los números todavía están dentro de un margen de racionalidad. Te hablaba yo de la fatalidad, por ejemplo, ¿no? 3% solamente de fatalidad, lamentablemente nadie puede evitar eso, pero el SARS fue una gripe que ocurrió hace como 15 años, tuvo fatalidad de 9%. ¿Ya? Y ha habido casos peores en la historia, ¿no? El ébola y todas estas cosas que han tenido 40% más de fatalidad. O sea, estamos todavía en un fenómeno que es acotado. Entonces, informarse en el sentido de ver cómo va la evolución. ¿Sabe? Va a ser muy importante cómo los gobiernos manejan o neutralizan estos focos de infección. Cómo aíslan, cómo esas cuarentenas, cómo recuperan a las personas y eso no se diluye. Informarse es lo número uno que hay que hacer. No caer un poquito en el efecto de manada, como se dice, el efecto del resto de seguir, sencillamente por seguir. Creo que informarse es lo más básico, ustedes van a jugar un rol muy importante ahí. Entonces la gente tiene que saber hasta dónde llega y escuchar, ¿no? Pues hemos visto, no es que repentinamente, dado el coronavirus, automáticamente ya se está hablando hasta de recesión. Estamos lejos de eso. Estamos lejos. O sea, va a haber un decrecimiento económico probablemente en el peor de los casos por ahora, pero de hablar de recesión es muy prematuro. ¿De cuánto sería el decrecimiento? Como te digo, a nivel global hay escenarios que se hablan de hoy día, el impacto puede estar 0,5%. Se estaba hablando de que el mundo iba a crecer 3%, ¿ya? En el 2020. Y se está estimando que el efecto coronavirus llegaría, en el efecto más básico, bajaría 0,5%, o sea, bajaría 2,5%. El peor escenario, si es que esto se perdura, puede bajar la mitad. O sea, ese 3% baja 1,5%, pero hasta ahora nadie está prediciendo una recesión, es decir, que vamos a dejar de crecer, ¿no? Que es un poco el caso. Listo. Muchas gracias, señor Enrique. Muchas gracias por sus apreciaciones. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy, pero si desean algún otro tema pueden ponerlo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo Viernes Económico.